Usted quiere tomar alcohol, tómelo. Usted quiere salir a bailar a una discoteca, vaya y salga a bailar a una discoteca. Usted se quiere unir en yugo desigual con un incrédulo o una incrédula, lo puede hacer. Yo no tengo autoridad, escúchalo bien. Yo no tengo autoridad para impedirle nada a nadie aquí. Yo soy pastor, esto no es una secta. Esto no es una secta. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero es usted también el que debe saber que todo le es lícito, pero no todo le edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ningún deseo de la carne. Es usted el que tiene que saber eso, y es usted el que debe actuar en consecuencia con eso que sabe. Ver televisión y no va a haber ningún impedimento. Tú quieres leer la Biblia y es como si se levantara una horda de demonios adentro de ti. Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que la cosa se pone difícil, porque el pecado se revoltea. Pablo está diciendo, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, porque se levanta una oposición horrible. Levantaste por la mañana, yo dije que iba a leer mi Biblia, ¿verdad? No, ahora tú quieres ver las redes sociales. Me da una pereza, porque hay una resistencia. No hay resistencia a leer el periódico, no hay resistencia a ver el internet, a ver una serie de Netflix de 50 episodios. No, a lo que hay resistencia es a decir, voy a leer la Biblia. Ahí sí hay resistencia. Es el pecado que habita en ti. Te lo estoy diciendo, hermano, para que no le des al pecado más alimento. Pablo no dice eso para excusarnos, es para que sepamos pelear bien. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nos hace sentir miserables. ¿Qué dice Pablo en el versículo 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado va a tratar por todos los medios posibles que no hagamos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. ¿Quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros este remanente de pecado que nos dificulta tanto entregarnos por entero a aquel que nos amó? ¿Quién me librará? Respuesta: gracias a Dios por Jesucristo. Mi hermano, los puritanos solían decir, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Porque fue Él quien nos libró de la condenación del pecado. Como cristianos estamos continuamente en guerra con la carne. Pero, ¿qué es la carne y cómo podemos vencerla? La lucha espiritual contra la carne es un tema muy, pero muy importante, que nos enseña cómo enfrentar y vencer nuestras inclinaciones humanas hacia el pecado. La carne, en ese contexto, no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a los deseos y pasiones que nos apartan de Dios. Aquí vamos a explorar cómo podemos vencer la carnalidad según las enseñanzas bíblicas. Número 1, debemos de reconocer el problema. El apóstol Pablo describe la batalla espiritual en Romanos 7 del 18 al 19, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí Pablo reconoce la debilidad inherente a la naturaleza humana. Número 2, dependencia del Espíritu Santo. Pablo también enseña en Gálatas 5 del 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que realmente quisierais hacer. Aquí se destaca la importancia de depender del Espíritu Santo para resistir las tentaciones de la carne. Número 3, la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente a través del estudio de la palabra de Dios nos ayuda a discernir y a desechar tales inclinaciones que derivan de la carne.
Número 4. La obediencia y santificación. Pedro enseña en 1 de Pedro 1, del 14 al 16, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estábamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó, que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La obediencia a Dios y la búsqueda de la santidad nos ayudan a superar las tentaciones de la carne. Número 5. La armadura espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11, Pablo nos anima: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y, por supuesto, la palabra de Dios. Efesios 6, del 14 al 17. Pero vamos a ver. Vencer la carnalidad es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dependencia en Dios. La Biblia nos provee de principios claros y herramientas espirituales para resistir las tentaciones y vivir una vida que honra a Dios a través del poder del Espíritu Santo. La renovación de nuestra mente, la obediencia a las Escrituras y el uso de la armadura espiritual, podemos experimentar la victoria sobre la carne y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que comenzó por el Espíritu debe continuar y terminar por el Espíritu. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿A qué se refiere Pablo al hablar de la carne en este pasaje, en contraste con el Espíritu? Porque algunas veces la palabra carne se usa en la Biblia para referirse a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne. Y vamos a ver que en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo usa la palabra carne en ese sentido. Pero otras veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a nuestro viejo yo, que se deleitaba en el pecado y que no quería someterse a Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su independencia de Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su propia autonomía. El problema es que esa condición carnal no siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, no todos los pecadores tratan de manifestar esa autonomía, esa independencia de Dios de la misma forma. Algunos lo hacen viviendo una vida inmoral, viviendo una vida licenciosa. Más adelante Pablo va a decir que las obras de la carne son la fornicación, la mentira, la ira, la envidia. Esas son las obras de la carne. Pero mis hermanos, otras veces las personas tratan de manifestar esa autonomía de Dios a través de una vida moral, a través de una vida decente, que pretende ganar el cielo por su propio esfuerzo, creyendo que tienen la capacidad de llegar al cielo subiendo por la escalera de su esfuerzo personal. Y es a eso que Pablo le llama carne en el versículo 3. ¿Ven el contraste? Ustedes comenzaron porque el Espíritu obró en vosotros. Ahora van a regresar a ese estilo de vida que ustedes tenían cuando querían vivir en independencia de Dios, en autonomía de Dios, haciendo las cosas en su propio esfuerzo. Lo que comenzó en ustedes por el Espíritu, es decir, descansando enteramente en la obra de Cristo en la cruz, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, ahora pretenden completarlo a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Vean el versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano.
La palabra que se traduce como padecer aquí significa literalmente experimentar. Y es el contexto el que debe ayudarnos a decidir si se trata de una experiencia negativa como el sufrimiento, la persecución, o si se trata de una experiencia positiva, que es lo que yo creo que Pablo está señalando aquí. Ustedes experimentaron, por el contexto, la bendición del nuevo nacimiento, experimentaron la bendición de haber nacido de nuevo en Cristo para salvación, experimentaron el haber recibido el Espíritu Santo, y todo eso únicamente por recibir por medio de la fe el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo pregunta: ¿es que acaso todo eso fue en vano? ¿Que ahora quieren sustituir la fe por las obras, el Espíritu por la carne? Mis hermanos, la vida cristiana debe continuar exactamente como comenzó, descansando por la fe en las grandes verdades del Evangelio. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, yo creo que hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento que sean tan importantes para la vida cristiana que el capítulo 3, versículo 5 de Gálatas. Pablo ha venido hablando de lo que ellos habían experimentado en el pasado, ¿se dieron cuenta? Pero ahora se refiere a lo que estaba sucediendo en medio de ellos en el presente. ¿Vieron el cambio del tiempo? ¿Cómo es que Dios nos suministra ahora? Una medida mayor del Espíritu de Dios, de modo que podamos seguir avanzando en nuestras vidas cristianas. ¿Cómo es que eso pasa? ¿Es por esforzarnos lo más que podamos en obedecer a Dios? ¿O es por el oír con fe? Y obviamente la respuesta sigue siendo la misma. Es por el oír con fe. La vida cristiana comienza por fe, la vida cristiana continúa por fe, la vida cristiana termina con fe. Es lo mismo que Pablo les había dicho unos versículos antes, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Alguien decía que Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5 no es otra cosa que un comentario ampliado de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que lean Gálatas 2:20, que yo sé que ustedes conocen muy bien, algunos de memoria. Lean Gálatas 2:20 teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho ya de Gálatas 3. Dice Pablo: con Cristo he sido crucificado. Y obviamente el pronombre tácito y sobreentendido es yo. Con Cristo yo he sido crucificado, de manera que ya no soy yo el que vive. Déjenme hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Quién es el yo que ha sido crucificado con Cristo? La respuesta es el viejo yo insubordinado que se gloriaba en su autonomía, el que quería hacer las cosas en sus propias fuerzas para llevarse la gloria, porque el que recibe el poder, el que da el poder, recibe la gloria, ¿verdad? El que da el poder, recibe la gloria. Si yo hago las cosas, los niños, una de las primeras cosas que aprenden a decir es yo solo. Ellos quieren hacer las cosas por sí mismos. Y por supuesto, eso es lo que le pasa al legalista. El legalista quiere obedecer, hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y por supuesto le va a pasar lo siguiente: si tiene una pequeña victoria, se va a enorgullecer, porque fue en su propia fuerza.
pero si tiene una derrota se va a frustrar. El legalista vive en esas dos ondas, o en orgullo o en frustración. Dice Pablo, ese yo fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Otra vez, ¿cómo es que Cristo vive en mí? Por su Espíritu. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Significa eso que ya yo no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a mi vida cristiana? Lo único que yo tengo que hacer es quedarme tranquilo para que Cristo viva su vida en mí. No. Sigan leyendo. Y la vida que ahora vivo en la carne, perdonen otra vez que sea tan necio, pero ahora el necio soy yo, lo admito. ¿Quién es el sujeto tácito y sobreentendido de su oración? La vida que ahora vivo, ¿quién? Yo, en la carne, es decir, la vida que vivo yo, mi nuevo yo regenerado que todavía permanece en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne, pero que ahora tiene la bendición de contar con la presencia permanente del Espíritu Santo que nos mueve a la obediencia. Entre paréntesis. La vida que ahora vivo yo, mi nuevo yo, el regenerado, no el degenerado, sino el regenerado, la vivo por fe. Yo la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de mi nueva vida en Cristo? La fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted sabe por qué las sectas tienen tanto auge? ¿Por qué tienen tantos seguidores? Porque a la gente le gusta que le digan lo que tiene que hacer para no hacerse responsable de su propia vida. Pero en el evangelio, usted tiene que responsabilizarse de su vida. Aquí usted no va a orar obligado porque yo lo obligo a orar. Aquí va usted a orar si usted quiere orar. Y si usted no quiere orar, no ore. Pero usted va a sufrir las consecuencias de no haber tenido comunión con Dios. Y no va a poder señalarme a mí, ni podrá señalar al que canta, ni podrá señalar al que toca de la ruina de su vida espiritual. Porque aquí cada persona es responsable de su relación con Dios. Arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de tu tibieza. Y ruégale a Dios que despegue tu corazón del amor de este mundo para que puedas rendirte por entero a ese bendito Jesús de una vez por todas. Él merece lo más costoso que tú tengas. Él merece rendirlo a sus pies.